reticencia, y creo que las partes cuando recurren al arbitraje buscan la holgura de tiempos y de formas que generalmente no pueden encontrar, al menos en las primeras instancias de la vía judicial. Por lo tanto, abreviar un procedimiento como por defecto podría ser encontrarse con cierta reticencia. Aún así, creo que lo importante es aumentar la flexibilidad de los árbitros para poder adaptar el procedimiento a las circunstancias específicas del caso, precisamente para aumentar esa eficiencia que comentabas. Y un punto más, porque aún me queda tiempo, es la posibilidad quizá de crear circunstancias específicas en las que el procedimiento abreviado realmente ofrece una utilidad adicional, como por ejemplo cuando la parte está en situaciones de insolvencia o con dificultades financieras en las que reducir el procedimiento o los costes del procedimiento, pero al mismo tiempo mantener la eficacia en cuanto a resolución de las disputas puede ser una buena vía adicional para fomentar el procedimiento abreviado. Jan, tú que has sido el escéptico, cuéntanos cómo... No era tan escéptico, era más para provocar un poco, porque lo que quiero decir también corresponde exactamente a lo que tú dices. ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro? Lo que yo creo que estamos viendo con estos esfuerzos para tener procedimientos acelerados es, de hecho, volver a donde el arbitraje estaba al momento, que era una cosa bastante eficaz. Y cuando vemos la multiplicación de todos los actos procesales que muchas veces se importan del mundo anglosajón, pues vamos añadiendo tiempo, y ahora tenemos que tocar el punto que va a hacer un poco de mal. ¿Será que los abogados lo quieren? Porque hay muchos más whistleblowers con un procedimiento largo que un procedimiento corto. Y eso es lo que, como árbitro, uno está ahí y dice, yo hago lo que ustedes me digan. Y lo que ustedes han acordado, yo le doy efecto. Pero no vengan a chillar después que no se han bien pensado la cosa o tal. Y de repente quieren mucho más y después el argumento de falta de debido proceso, pues yo también estoy muy de acuerdo con Marta. En principio no hay muchos problemas con las partes. Están conscientes de lo que están haciendo y obviamente los árbitros también tienen que estarlo para no hacer una cosa ligera, porque no es una cuestión de una justicia fácil, una justicia superficial. Es la misma calidad, pero de manera más eficaz. Sí, muy buena, muy cierto lo que ustedes dicen. De hecho, como yo decía, si uno mira las encuestas, repetidamente los usuarios se quejan. De lo que más se quejan es el tiempo y los costos del arbitraje, y uno pensaría que por algo estos mecanismos de alguna manera intentan, como tú decías, volver a la promesa de solucionar disputas entre comerciantes de una manera eficiente en términos de costo y de tiempo. Pero como tenemos poco tiempo, y sería contradictorio que fuéramos poco expeditos en esto, vamos a nuestro último, o a la segunda parte de nuestro panel, en la que tendremos que ser algo más breves, que tiene que ver con lo que se llama una desestimación temprana o early dismissal en inglés. Ustedes explicarán en tiempo más breve, y les pido que lo reduzcan, pero ¿a qué nos referimos bien con esto? Pero de manera muy sucinta, cuando hablamos de desestimación temprana nos referimos, ¿no es cierto?, a desestimar tempranamente en un procedimiento arbitral acciones o defensas manifiestamente infundadas, ¿no? Usualmente, junto a esta desestimación temprana, se agrega otro concepto que se llama determinación preliminar, o preliminary determination en inglés, que es un mecanismo que le permitiría a una parte pedir al tribunal o al tribunal actuar de oficio en decidir sobre una o más cuestiones de hecho o de derecho sin necesariamente llevar a cabo todos los actos procesales requeridos, es decir, hacerlo de una manera anticipada. Ahora, esto suena novedoso para muchos de nosotros, me imagino, pero es interesante notar que, al igual que los procedimientos expeditos, ya ha encontrado su lugar en varias de las principales reglas de arbitraje del mundo. De hecho, está en los reglamentos de la CIAC, del Hong Kong International Arbitration Center, el SEC, el CIA, y la CCI, si bien no tiene una regla, tiene una guía muy desarrollada para explicar cómo debería aplicar, ¿no es cierto?, este mecanismo. Y las reglas del CIAD y la 41.5, recientemente modificada, es tal vez un ámbito donde ha tenido especial aplicación este tema del early dismissal o desestimación temprana. Al igual que en el panel, en el tema anterior, esto hace surgir ciertas preguntas críticas que ponen alguna dificultad, en parte por su novedad, pero también por los desafíos que presentan. Por ejemplo, de alguna manera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desestimación temprana y determinación preliminar? Si tiene algún sentido o no distinguir, ¿no es cierto?, entre ellas. ¿Qué desafíos plantean especialmente el punto de vista de garantías procesales a las partes?
Algunos han dicho que estos procedimientos se pueden prestar para abuso y por lo tanto producir el efecto contrario a la eficiencia, sino que más bien demorar los procedimientos arbitrales. Y por último, más de alguien dice que esto se trata de mecanismos propios del common law y que resulta ajeno a otras jurisdicciones como por ejemplo las jurisdicciones del civil law. Todas preguntas que me parecen muy interesantes, como digo, especialmente cuando ya nos encontramos con una realidad y que estas reglas existen, ¿no es cierto? No estamos discutiendo únicamente, no estamos discutiendo si se incluyen o no, sino cómo las aplicamos. Esta vez vamos a iniciar nuestra ronda de intervenciones con la visión de abogado que nos va a dar Manuel, luego seguiremos con Marta y terminaremos por último con Jan. Manuel, haga uso de toda su habilidad de concentración y aceleración. Muy bien. Como me lo he preparado solamente en 24 horas, tampoco me cuesta mucho abreviarlo. Bueno, el punto de partida efectivamente es que hay un crecimiento, al menos normativo, de esta institución. Pero también vemos un crecimiento en la aplicación, al menos en determinados foros. Sin lugar a dudas, las reglas CIA del artículo 41.5 que ya has comentado ha visto un incremento en el que en los últimos 10 o 15 años ha habido 10 años, de hecho, ha habido 30 solicitudes de early dismissal, también ha habido early dismissal en procedimientos de anulación, y creo que tú estabas involucrado en uno de ellos, Andrés, y también en un proceso de revisión. No obstante, es una institución que es muy novedosa para la mayoría de los que nos dedicamos al arbitraje, sin perjuicio de que exista en el common law de forma muy habitual. De hecho, recientemente un recurso de la sección 68 de Procedural Irregularity ha sido decidido mediante un early dismissal. Pero el hecho de que sea tan novedoso desde la perspectiva arbitral genera, desde el punto de vista del abogado, ciertas dudas, porque no puedes ofrecer unas garantías a tu cliente de que optar por esa vía puede proporcionar los beneficios que en principio debería proporcionar, porque como todos podemos entender, early dismissal requiere por parte de la institución y sobre todo por parte de los árbitros encontrar un equilibrio muy complicado, un equilibrio en el que se estudie la cuestión con suficiente detalle como para poder estar convencido de que la decisión que se toma es la adecuada. Está claro que el umbral que se requiere para poder decidir una cuestión de forma sumaria es muy alto y por lo tanto es complicado que una cuestión en un ambiente sofisticado en el que se presume que los abogados plantean bien la disputa pueda ser elegible al respecto. Pero es verdad que precisamente porque el derecho del due process está involucrado también, la parte que es receptora de esa solicitud de un early dismissal puede utilizar e incluso abusar del miedo que pueden tener los árbitros en ocasiones precisamente de no tener un laudo anulado y de defender la postura procesal de las partes. En este sentido, también quería comentar que encontrando ese equilibrio, si se encuentra, ofrece un momento virtuoso. Está claro que se reduce la complejidad del procedimiento, se aumenta la eficiencia del procedimiento y en muchas ocasiones incluso se facilita que las partes lleguen a un acuerdo. Cuando se desbroza la disputa, se simplifica, se adelgaza la disputa, las partes realmente pueden ver cuáles son el esqueleto de lo que están debatiendo y por lo tanto pueden sentarse y acercarse a negociar de una forma mucho más eficiente, igual que la redacción de los Terms of Reference, como comentaba Jan, de una forma muy detallada en la que el árbitro se involucre, facilita la resolución de la disputa para las partes en último momento. Como abogado, cuando yo me planteo voy adelante o no con una solicitud de early dismissal, tengo que plantearme determinadas cuestiones desde un punto de vista de viabilidad claras. Primero, ¿tienen o no los árbitros el poder para utilizar ese mecanismo? Y podemos entrar después a valorar si, más allá de una resolución, de una previsión expresa en el reglamento, pueden existir previsiones implícitas, como por ejemplo la CCI ha reconocido en sus guidelines, aunque generalmente se podría entender que hay una tendencia favorable en esa dirección. Segundo, ¿son todas las reclamaciones elegibles para este tipo de procedimientos o solamente es una demanda, es una reconvención, es una defensa, son cuestiones de hecho, son cuestiones de derecho? Porque no todos lo regulan de la misma forma y para eso hay que leer exactamente qué dice el reglamento. En tercer lugar, ¿tengo algún tipo de restricción de tiempo a la hora de presentar esa solicitud? Algunos reglamentos establecen un deadline, un plazo que ha de ser respetado por las partes. Y en último lugar,
¿qué tipo de reclamaciones pueden ser sometidas a este procedimiento? ¿Son de acciones o defensas manifiestamente infundadas? Y si son cuestiones jurídicas, por ejemplo, es una cuestión de prescripción o de caducidad, es una cuestión de cosa juzgada, es una cuestión de pago ya realizado, es una cuestión de que está solicitado un remedio que no está disponible bajo el derecho aplicable, por ejemplo, specific performance frente a una reclamación de daños o de indemnización por daños y perjuicios. Y otro tipo de reglamentos también prevén que se puede solicitar el early dismissal cuando la cuestión está manifiestamente fuera de la competencia del tribunal arbitral. No es una cuestión de fondo, es una cuestión de ámbito de la competencia arbitral. Para este tipo de consideraciones, cuando yo soy la parte demandada, que realmente me estoy planteando un early dismissal de una demanda que se ha interpuesto contra mí, y en ese momento tengo que también elegir el árbitro, tengo que, por lo tanto, también pensar en el perfil de árbitro que quiero. Requiero, sin lugar a dudas, un árbitro que tenga la valentía y la solidez de tomar este tipo de decisiones. Y eso no necesariamente requiere un árbitro que sea de los más renombrados, porque quizá un árbitro que está de los más renombrados también tiene una carga de trabajo muy elevada que le impide tomar la decisión en ese momento y hace lo que se suele decir informalmente, la patada hacia adelante, ya lo decidiré después, y ahora me meto con el procedimiento y continúo con el procedimiento en su integridad. Mientras que a veces un árbitro con menos ocupación o más joven puede intentar ser más pulcro a la hora de tomar este tipo de decisiones, pero por otra parte existe quizás el bias interno de intentar rechazar ese tipo de solicitudes para mantener la integridad del asunto y incrementar los honorarios de ese árbitro que tiene pocos casos. Hay que ser bastante realistas en que ese tipo de consideraciones quizás están en el subconsciente de todas las personas. Pero más allá de eso, la cultura jurídica del árbitro, si está más familiarizado con sistemas como el common law en los que este tipo de procedimientos, de herramientas son más presentes, puede facilitar la prosperabilidad de esa reclamación. Y como seguimos mal de tiempo, un último punto para considerar es si creo que la adopción de este tipo de procedimiento aumenta el peligro de que el laudo pueda ser anulado. Y en ese sentido se ha de reconocer que no existen sentencias que hayan anulado procedimientos, o laudos o decisiones, asumiendo que se utilice el laudo, porque la forma procesal de resolver este tipo de situaciones no siempre está muy clara. Puede ser una orden en determinadas ocasiones, lo cual genera determinadas dudas respecto a la posibilidad de anularlas. Pero si se anula, o si se pretende la anulación, afortunadamente la jurisprudencia es bastante unánime en que no es posible. El mero hecho de utilizar un early dismissal per se no viola el derecho al debido proceso de las partes, lo cual en cierta medida fortalece la posición del abogado a la hora de facilitar o apoyar a que se pueda presentar esa solicitud por parte de su cliente. Y lo dejaré ahí. Muchas gracias, Manuel. Cuéntanos ahora tú, Marta, cómo lo ve una institución, cuánto favorece una institución la inclusión en sus reglas de una norma como esta. ¿Le parece que los poderes inherentes del árbitro serían suficientes? ¿Cuál es la visión tuya desde el punto de vista institucional respecto a un mecanismo como este? Y no te preocupes porque hemos hecho mucho ahorro de tiempo, así que no es necesario ninguno que corra. Así que, qué bien, gracias. Bueno, lo primero, y lo decías tú cuando estabas presentando el tema, la diferencia entre early dismissal y preliminary termination. Al final, para mí, el early dismissal es, lo que es que se pueda, un procedimiento que permite al árbitro desestimar la controversia en un momento muy inicial del procedimiento, y el preliminary termination para mí es una suerte, o como lo entiendo, es una alternativa a la bifurcación en el propio procedimiento, y al final creo que un preliminary termination, si es estimatorio, se convierte en un early dismissal. Y esa es un poco la relación que veo. Me parece muy interesante, y volver a Ancitral, porque fue muy interesante ver qué se opinaba en el ámbito internacional respecto a la introducción de estas figuras en el reglamento. Había partidarios y detractores. Los partidarios, y ahí sí que vi no un choque cultural, pero la cultura anglosajona tendía a ser partidaria y la continental a no serlo tanto. Entonces, los partidarios, pues, ¿qué argumentos utilizaban para introducirlo? Decían, oye, pues esto es un mecanismo útil que va a permitir en un momento muy preliminar del procedimiento resolver cuestiones que no necesitan que acabe el procedimiento, como por ejemplo, lo comentábamos ayer, el tema de, una cosa juzgada, una prescripción, pues eso no hace falta esperar. Y además decían que el hecho de incluirlo en el propio reglamento iba a incentivar a los árbitros a utilizarlo y se iba a quitar la paranoia del due process, que a veces cuando un árbitro se encuentra con esto pues no lo quiere utilizar.
La parte de los detractores, y estaban, bueno, recuerdo Suiza, Hungría, España, los argumentos que utilizaban para no introducirlo eran, bueno, en primer lugar, hablando de early dismissal, en un procedimiento, en un momento tan inicial del procedimiento, se duda de si el árbitro tiene capacidad para haber escuchado a las partes y se duda de si las partes y resolver, y se duda de si las partes han podido presentar su caso completo. Y eso lleva al segundo argumento, que es que esto puede suponer, como decía Manuel, oye, pues que no hay casos, pero puede haber anulaciones, puede haber denegaciones de ejecución, y este era el peso principal. Luego, además, se añadían, hay 3 argumentos detractores que vienen a ser, oye, tal y como está el procedimiento diseñado en un citral y en el 51 de CIADI, hay como 2 mini procesos dentro del proceso, porque primero tienes que determinar si se admite el early dismissal, darle traslado a la otra parte, resolver el propio early dismissal y si luego sigues con el procedimiento. Es decir, que se decía que podía incluso retrasar y ser utilizado de forma torticera por partes cuando quieren retrasar. Otro argumento de early dismissal es la inconcreción a veces de esa manifiesta falta de fundamento, que es lo que ampararía un early dismissal, y decían que, bueno, que no está eso tan claro y cuando un árbitro se enfrenta a eso pues tiene que aplicar manifiesta falta de fundamento y eso es un tanto subjetivo. Y luego, respecto de preliminary determination, otro argumento es que en realidad cuando se está resolviendo se puede dictar un laudo, se puede anular y aunque no suspende esa anulación, sí que si luego se resuelve en contra, pues en el propio procedimiento puede generar cierto problema que se siga el procedimiento y se haya anulado una decisión previa. Al final creo que en un citral el debate no está cerrado o se habló de ciertas alternativas, que una era regularlo expresamente, como por ejemplo en el artículo 51 de CIADI, otra opción era bueno, hacer una previsión genérica y otra cuestión era hacer una nota como tiene CCI. Y al final el debate está ahí, ya veremos qué pasa y creo que en las próximas sesiones se va a hablar de eso. Sí que me gustaría darle a los asistentes unas cifras para ver cómo está el panorama a día de hoy, porque esto es muy reciente, pero early dismissal está regulado en CIADI, está regulado en SIAC y preliminary determination está regulado en Estocolmo, hablo de cortes, en la Corte de Estocolmo, en Hong Kong, en la LCAA, en CIAM, en el artículo 24.2g y en la nota de la CCI. Doy cifras porque me parecen interesantes y he consultado las instituciones que publican sus datos, que es algo de agradecer. En Singapur, en 1.063 casos, hubo 10 solicitudes de early dismissal, 3 fueron estimadas, 7 desestimadas. Ahora hablo de las de preliminary determination. En Hong Kong, de 277 solicitudes, solo 2 se presentaron y fueron estimadas las 2. En el CAA, de 387, 15 se presentaron, 7 se estimaron, 2 se desestimaron, 1 se llegó a un acuerdo y 5 están pendientes. Y en CIAM, por ahora, CIAM tiene 5 casos y por ahora no ha habido ningún caso en el que se nos haya planteado. Y ya por no alargarme más y como reflexión, en la Corte de Arbitraje de Madrid, por ejemplo, y respondiendo a tu pregunta que me hacías directamente, no está regulado ni early dismissal ni preliminary determination. Ahora bien, tenemos 2 artículos. El artículo 21 de la Corte de Arbitraje de Madrid, que dice que, con sujeción a lo dispuesto en el reglamento, los árbitros podrán dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Y el artículo 41 establece que los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos como estimen necesarios. Es decir, que en la Corte de Arbitraje de Madrid, si ha habido este debate, no se considera necesario introducirlo. Y de hecho, quería consultar estadísticas que obviamente no tenemos porque no está regulado, pero sí que tenemos experiencias y cuento 2 muy concretas. Por ejemplo, en un arbitraje había una discusión sobre si el arbitraje iba a ser de derecho o de equidad y el árbitro lo resolvió. Eso es un preliminary determination. O una cuestión, se estaba cuestionando la independencia de la Corte. Se le pidió al árbitro que resolviera y resolvió. Eso es un preliminary determination. O una nulidad de una cláusula. Eso es un preliminary determination y eso en realidad lo estamos teniendo ya sin necesidad de regularlo y no hemos tenido ningún problema. No obstante, estamos, como digo, siempre pendientes iremos a un citral, veremos y si hay que planteárselo, pues lo plantearemos. Muchas gracias, Marta. De hecho, efectivamente, este verano en Nueva York se discutirá en la comisión, así que ahí me tocará acerca de cómo se introducirán las reglas de un citral o no, de qué manera se abordará, pero de alguna manera seguro se va a hacer el tema del early dismissal y preliminary determination.
Jan Manuel hablaba de valentía, ¿no? De la valentía del árbitro, ¿no es cierto?, de atreverse a hacerlo. Marta hablaba de los riesgos de anulación, que eso podría ocurrir. Tú como árbitro, ¿cómo ves este mecanismo? ¿Qué diferencia te hace como árbitro el hecho que esté explícitamente en las reglas o que haya que recurrir a los poderes inherentes del árbitro sin mayor indicación? ¿Cómo ves cómo tu valentía jugaría de una u otra manera dependiendo, ¿no es cierto?, de la regulación? Sí, sí, por cierto, por este tema aquí la valentía sí juega un rol mucho más importante, porque la parte que se ve a perder en un early dismissal, que se ve rechazada directamente al límite, claramente no va a estar muy contenta. La pregunta que me pones es, en principio, si miramos las leyes nacionales, si miramos los reglamentos de las instituciones, en principio no hay muchas necesidades de regularlo. El árbitro tiene el poder de desechar una demanda que no está fundada en derecho, donde los derechos no corresponden a los requisitos del fundamento de derecho. Todo eso, en principio, bajo los poderes bastante amplios del árbitro no ponemos bastante problema. El verdadero problema es que las partes estén conscientes de eso que pueda pasar y que eso es una posibilidad. Y por eso yo creo para el árbitro es mucho, mucho más confortable cuando hay una regla clara sobre el tema, cuando está explícitamente regulado, cuando hay un marco que las partes conocen y conscientemente aceptan. En ese tipo de situación puede haber habrá mucho menos debate sobre la cuestión, pero que este tipo que está haciendo acá. Lo que me parece muy importante subrayar aquí es también la dimensión cultural, como la has mencionado también. En Estados Unidos es una cosa bastante común y aceptada y fácil, y cuando se lee los artículos que vienen del mundo anglosajón siempre dicen, nosotros lo hacemos, no hay ningún problema, entonces ustedes también lo pueden hacer. Pero si uno se pone la pregunta, ¿de dónde viene el problema? Y solamente para mostrar cómo se puede intentar de comprender el problema también desde un punto de vista cultural. ¿Será que es posible de dictar una sentencia en rebeldía cuando el árbitro se da cuenta que lo que ha presentado el demandante no hace sentido? ¿Y qué hacemos con eso? Es que el árbitro puede decir, pero no, tal que me lo ha presentado, esto no hace sentido, no puedo dictar una sentencia, aunque la otra parte no está contestando, pues ya está. Es un problema que es muy, muy corriente en todas las jurisdicciones que tenemos, que los jueces están acostumbrados a este tipo de pregunta y la respuesta generalmente dada es, claro que el juez o el árbitro puede entonces recusar de dictar esa sentencia. Sin embargo, siempre está la cuestión del debido proceso. Y di un pequeño vistazo a la jurisprudencia alemana, por ejemplo, austríaca y suiza, y vemos que ahí los jueces, ha habido muchos casos en los cuales se han invocado el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el artículo 103 de la Constitución alemana, por esa cuestión pero sí ha habido la posibilidad de presentar su caso. Y entonces eso nos lleva al problema más fundamental de la concepción de qué es el juez y quizás el árbitro también. ¿En qué medidas tenemos la visión anglosajona, que el árbitro está ahí, mira las partes, le presentan algo, decide en base de eso, o tenemos un rol mucho más responsable del árbitro también, de tomar las medidas necesarias para que el procedimiento sea eficaz, pero eso incluye la protección del debido proceso. Entonces, el juez alemán, por ejemplo, que da instrucciones a las partes cuando se está dando cuenta que lo que la parte está pidiendo no hace sentido, tiene la obligación de informar la parte, decir, haga algo con esto porque si no tenemos un problema acá, lo que para los anglosajones sería una cosa completamente alucinante. Entonces, ese tipo de tensión lleva, creo, al debate que estamos viendo aquí, y para el mundo anglosajón tener la posibilidad de desechar una demanda solamente porque no hace mucho sentido parece mucho más fácil que para el mundo del civil law. Sin embargo, se hace y se hace todos los días, y creo eso es muy importante para el árbitro. El árbitro tiene que saber cómo los jueces comprenden ese tipo de mecanismo para poder anticipar si eso va a ser recibido de manera aceptable o no. Y entonces creo que es muy útil para comprender el problema, de verlo desde el punto de vista comparativo y entonces para llegar al punto final, que es la valentía.
primeramente, el árbitro tiene que ser muy valiente para decir esto, para mí, obviamente, es así y no necesito entender más y no necesito más información porque, lógicamente, aquí estamos sin necesitar más. La otra cuestión es que si las partes van a querer ese tipo de mecanismo también, porque también hay que ser bastante valiente como abogado, creo, para decir a la otra parte, lo que está presentando es n'importe quoi, como dicen los franceses. Todos los abogados lo hacen todo el tiempo, pero después utilizar las reglas existentes, es decir, y quiero que sea desechada directamente la demanda, por ejemplo, o la defensa no tiene ningún valor, creo que ahí uno tiene que pensar un poco más si está seguro de lo que está haciendo. Y entonces, acá, de nuevo, creo que y las partes, los abogados y los árbitros, tienen que estar muy encima del caso, muy encima de su propio análisis para estar sabiendo lo que están haciendo, porque si no, efectivamente, va a poder tornar mal después. Bueno, muchas gracias, Jan. Y a lo demás, está claro, como decía, que en arbitraje de inversión esto ha adquirido carta de ciudadanía, los casos se han multiplicado en la regla 41.5 y se espera que con la nueva regla incluso sean más. De hecho, incluso el grupo 3 de UNCITRAL está discutiendo la posibilidad de incorporarlo más en el paquete de medidas. La pregunta es cuánto más veremos, porque las estadísticas son pocas, cuánto más veremos, ¿no es cierto?, de esto en el arbitraje comercial. Mi impresión es que en la medida que las reglas lo consagran, será inevitable empezar a ver que su uso se hace más extensivo y en la medida que la experiencia se acumule, los árbitros y las partes se sentirán más cómodos entendiendo cuáles son los estándares efectivamente cuando aplican, qué es manifiestamente infundado y que no, como digo, que es un tema en el cual existe bastante jurisprudencia en el ámbito del CIADI, pero mucha menos jurisprudencia en materia de arbitraje comercial. Aunque no parezca, todavía estamos dentro del tiempo que teníamos asignado, pero después del tiempo del almuerzo. Entonces estamos ahí un poco entre medio. Hay una pregunta que en 2 minutos creo que la podemos contestar. La pregunta dice, ¿qué debe hacer la institución arbitral cuando la cláusula se remite al procedimiento abreviado, pero introduce exigencias de celeridad irrazonable de cumplir? La pregunta era para mí, pero yo tengo ganas de pasársela a ustedes primero, que son los protagonistas más que yo. ¿Qué es lo que dirías tú, Marta, frente a una pregunta como esa? ¿Cómo se hace el balance, en el fondo, entre autonomía de la voluntad? Si está en el acuerdo arbitral, hay que cumplirlo, pero por otro lado, que la institución arbitral vea que no es factible y que va a ser difícil conseguir un árbitro, ¿no? Que no es factible poder resolver la disputa con los plazos que las partes han acordado. ¿Cómo lo ves? Pues lo que acabas de comentar es lo primero que iba a decir, que si bien en la cláusula arbitral las partes lo han querido y en principio la institución, en principio se debe a eso. Dicho esto, en la pregunta se decía que se remita al procedimiento acelerado, si bien luego introduce exigencias de celeridad irrazonables de cumplir. Bueno, si se remite al procedimiento acelerado, como en principio está regulado y hay 4 meses más una posibilidad de prórroga de 2, me parece razonable. Pero otra cuestión es que lo que puede suceder, que sin remitirse al procedimiento acelerado alguien diga, oye, quiero que se resuelva un laudo en un mes. Entonces, ahí lo que desde luego tiene que hacer la institución, entiendo que es, primero, como digo, esto es la autonomía de la voluntad de las partes, encontrar a un árbitro y hablar con un árbitro, desde luego en este caso algo excepcional, y me estoy acordando del procedimiento de emergencia. Cuando tenemos un procedimiento de emergencia, que eso es una alarma que entra ahí en la institución, pues obviamente no sigues el procedimiento establecido, pero llamas al árbitro, ves su disponibilidad, hablas con él y tienes que tener en cuenta que es una cuestión exigente. A partir de ahí creo que ya designado el árbitro, desde luego la institución tiene que estar mucho más detrás, el árbitro será el que tendrá que decidir si eso es razonable o no, y no me resisto a comentar, nos pasa mucho, por ejemplo, cosas irrazonables, hay veces que las partes piden a un unicornio como árbitro, es decir, alguien no puedes pretender, el convenio es arbitral, pues quiero a un ingeniero que sea abogado y que tenga 500 años, pues no existe, entonces la Corte hará lo razonable. 500 años sí, hay. Bueno, pues la Corte hace lo que puede, pero creo que todo dentro del sentido común. Y no habrá problemas de due process ni de autonomía de la voluntad porque estaba en la cláusula arbitral. Bueno, yo creo que con eso podemos terminar. Siempre quedará la pregunta de si la institución arbitral en algún minuto puede decir que no está dispuesta a administrar un caso. Podría. Que le parece que no es factible llevar adelante. Es una pregunta difícil cuando las partes se han remitido
a las reglas, y si no, habrá que recurrir al antiguo procedimiento de resolución arbitral que se llama look and sniff, que se usaba para los commodities. En la Corte Bueno. haríamos todo lo posible para que eso no sucediera, pues, seguro, pero... Bueno, con eso yo creo que podemos terminar, como digo, porque ya es hora y estamos algo pasados para la hora de almuerzo, así que quería agradecerle a los panelistas, agradecerle por su preparación, a Cristian que no está, y bueno, muchas gracias y... ¿ah? Almuerzo. Sí. Ah, De de pie. pie, vale. Ay, que se me ha...